Esto que la mayoría de cristianos ignora sobre los 3 días de Jesús cambiará tu comprensión de la resurrección para siempre. Quédate porque revelaré lo que realmente sucedió. ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno, al Hades o al cielo? Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble que dejaría asombradas a las personas durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó, hasta la cruz, donde Jesús dijo, todo está consumado. En la cruz, inclinó la cabeza y entregó su espíritu antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Existe cierta controversia sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, sobre la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. En la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante esos 3 días, se menciona otro pasaje en 1 de Pedro 3, 18-21. Estos versículos constituyen uno de los textos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien, con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Jesús, siendo justo, sufrió por todos nosotros que somos injustos. El objetivo de todo esto era llevarnos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por el injusto, el inocente por el culpable, para llevarnos a Dios. Había sido puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, Él también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. 1 de Pedro 3, 18-20. A pesar de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo pudo resucitarlo de entre los muertos. A través del sufrimiento divino, Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. Jesús realmente predicó a los espíritus en Hades. Hades es considerado el reino de los muertos, y Jesús aparentemente fue allí a entregar su mensaje. Es fascinante pensar en ello, ¿verdad? Predicar a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado, quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta, la Biblia tiene una respuesta clara. Incluso aquellos que están bajo la tierra, profundo en la oscuridad, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Contemplamos la totalidad absoluta de la creación reconociendo la superioridad sin igual de Jesucristo. Imagina un mundo donde los difuntos, que descansan en el seno de la tierra, pueden ser despertados a la vida una vez más por el poderoso poder de Cristo. Suena como una escena poderosa, por el poderoso poder de Cristo. Suena como una escena poderosa, ¿verdad? Toda rodilla debe doblarse, toda lengua debe confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblando da testimonio de la completa sumisión a Jesús, tanto en palabra como en acción. Es algo que se requiere de todos. Imagina una escena donde personas de todas las clases se reúnen, sus lenguas confesando y sus rodillas doblando en completa sumisión a Jesús. Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Debido a la totalidad de este reconocimiento de la deidad de Jesús, numerosas personas imaginan que esto tendrá lugar formalmente después del juicio final. Cuando todas las criaturas en el cielo e infierno se vean obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus en prisión es objeto de debate. ¿Quiénes eran aquellos que fueron desobedientes en los tiempos de Noé? Hay muchas interpretaciones sobre estos versículos. Sin embargo,
Lo que queda claro es que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y que su mensaje tuvo un impacto incluso en los reinos espirituales. Es probable que la proclamación de Jesús declarara su victoria sobre Satanás y sus huestes, quienes han ido al cielo y están a la diestra de Dios, en lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a Él. Primera de Pedro 3:22. Imagina a una generación tan malvada que se negó a escuchar un mensaje que podría haberle salvado la vida. Como resultado, perecieron en un catastrófico diluvio. Es un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. Según la palabra, el pecado de estas personas fue la desobediencia, la rebeldía y la incredulidad. Su pecado se agravó por el hecho de que Dios les mostró paciencia durante 120 años mientras Noé construía el arca y les advertía del desastre. A pesar de esto, se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia fueron salvados en el arca debido a su fe, segunda de Pedro 2:5. Pedro fue quien escribió este pasaje tan interesante. Su primera carta es conocida por su calidez y cercanía. Curiosamente, su nombre original era Simón, que significaba caña, un nombre común en su tiempo. Sin embargo, Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, simbolizando la transformación de su carácter. Pedro pasó de ser un hombre influenciable, como una caña movida por el viento, a ser una roca firme en la fe. Pedro escribió esta carta en un tiempo de persecución para alentar a los cristianos que estaban sufriendo a causa de su fe. Algunos se preguntaban por qué, si el cristianismo era la verdadera fe, estaban padeciendo dificultades. Pedro comparó su situación con la de Noé, quien advirtió durante 120 años acerca del juicio de Dios, pero fue burlado y rechazado. Sin embargo, al final, su fidelidad fue vindicada. La historia de Noé muestra que, a lo largo de la historia, la mayoría ha estado equivocada, y solo unos pocos han sido salvados. Noé y su familia fueron salvados, no por el agua, sino a través del agua. El arca representaba el refugio seguro de Dios, así como Cristo es la única manera de salvación. Aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede hacerlos, mientras que aquellos fuera de Él están perdidos. El arca soportó la tormenta, así como Cristo soportó el juicio de Dios por nuestros pecados. Para aquellos que están en Él, no hay condenación. Juan 5:24. El arca fue un medio de salvación, llevando a su gente a través del juicio hasta un lugar seguro. De la misma manera, los creyentes en Cristo son llevados de la muerte a la vida eterna. Jesús predicó a los espíritus en prisión, pero la razón exacta no se menciona. No se nos dice cuál fue su mensaje ni su intención exacta. Lo que sí sabemos es que, 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesús es la primera vez en la historia humana que alguien resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Otros que fueron resucitados posteriormente murieron de nuevo, pero Jesús vencía la muerte de manera definitiva. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús, Romanos 8:11, que el Padre lo resucitó, Romanos 6:4, y que Jesús mismo se levantó de entre los muertos, Juan 2:18-22. La resurrección fue obra de la Trinidad. Cuando Jesús murió, algo asombroso sucedió. Mateo describe un evento único. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Mateo 27:52-53. Estos santos fueron testimonio del poder de la resurrección de Cristo. Este milagro sirvió como una prueba más de la victoria de Jesús sobre la muerte. En los escritos de Mateo, este evento confirma la identidad de Jesús como el Salvador del mundo. Su sacrificio en la cruz trajo la victoria sobre la muerte. Jesús ahora está a la diestra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Juan 14:1-2. El pensamiento parece ser,
Me voy y no podréis verme, pero que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Aquí hay otra afirmación importante de igualdad con Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:2-3. La casa del Padre se refiere al cielo, un lugar lo suficientemente grande para acomodar a todos los redimidos. Si no fuera así, el Señor no habría dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Significa que Jesús va delante, haciendo preparativos para nuestra llegada. Me voy a hablar de la propia iniciativa de Jesús. No lo llevaron a la cruz en contra de su voluntad, Él fue allí voluntariamente. Pensaban que su muerte era una calamidad imprevista, pero Jesús les enseñó que era parte de su plan divino. Volveré otra vez para recibiros a mí mismo. Durante su tiempo en la tierra, prometió volver por sus discípulos. No solo en el sentido de su pronta resurrección o la venida del Espíritu Santo, sino también con la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo el enfoque del cielo está en estar unidos a Jesús. El cielo es cielo, no por sus calles de oro, sus puertas de perlas o la presencia de los ángeles, sino porque Jesús está allí. Este hermoso verso deja claro que Jesús es el camino al cielo. No solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona, Jesús. Aceptarlo es tener la salvación. Jesús no es uno de muchos caminos, sino el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. No son los mandamientos, ni la iglesia, ni las buenas obras las que nos llevan a Dios, es Jesús. Jesús también es la verdad. No solo enseña la verdad, Él es la verdad. Tener a Jesús es tener la verdad. Y Jesús es la vida, la fuente de toda vida, tanto espiritual como eterna. Tomás preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:5. Esta confesión honesta muestra la incertidumbre de los discípulos. Pensaban que Jesús simplemente iba a otro lugar, pero Él les hablaba de su destino celestial. Jesús dijo: voy a preparar un lugar para vosotros. El cielo es nuestro hogar eterno. Cuando venimos a Dios, venimos a nuestro hogar. Jesús está preparando ese hogar para nosotros. Jesús volverá al aire cuando los que han muerto en la fe sean resucitados. Pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:13-14. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. La Escritura demuestra que la ascensión de Jesús fue un regreso literal y corporal al cielo. Mientras se elevaba desde el suelo, fue recibido en una nube ante la mirada asombrada de sus discípulos. Entonces aparecieron dos ángeles que prometieron su regreso. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Con su ascensión, Jesús dejó atrás las limitaciones humanas. Su gloria celestial regresó, un destello de la cual se vio en la transfiguración. Ahora Jesús está a la diestra de Dios, en el lugar de honor divino. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Lucas 22:69. Esteban, antes de su muerte, tuvo una visión del cielo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55. La Biblia afirma que Jesús reside actualmente en un lugar real conocido como el cielo,
el reino de gloria donde moran Dios, los ángeles y todos los redimidos. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Antes de su conversión, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, viéndolos como una amenaza. Pero en su camino a Damasco, una luz del cielo lo envolvió y cayó a tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:3-5. Este encuentro transformó la vida de Saulo, quien después sería conocido como Pablo, el gran apóstol de Cristo. Otro testigo de Jesús en el cielo fue el apóstol Juan, quien tuvo una visión en el libro de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, Apocalipsis 1:8. Juan vio a Jesús glorificado en su forma celestial, con un rostro que resplandecía como el sol. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Jesús es la absoluta divinidad, el Hijo de Dios. Su gloria brilla como el sol, y su voz resuena como trompeta. Este mismo Jesús, que fue crucificado, resucitado y ascendió al cielo, volverá por su pueblo. Los años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese instante, Juan comprendió el poder divino y la majestuosidad que Jesús había renunciado mientras vivía en la tierra. Fue en ese momento que Juan vio el milagro de que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba entre los hombres. Apocalipsis 1:18 presenta a Jesús como el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús consoló a Juan tocándolo compasivamente. Tal vez, el toque de Jesús le resultó más familiar que su apariencia. Luego, Jesús le dijo a Juan que no tuviera miedo. No había razón para temer porque estaba en la presencia de Jesús, quien se identificó claramente con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, el Señor del pasado y del futuro. Jesús es el que vive, estuvo muerto y vive por siempre. Su victoria sobre el pecado y la muerte es eterna. No resucitó solo para morir nuevamente, sino que vive para siempre. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que tienen poder sobre la vida y la muerte, pero solo Jesús tiene la autoridad final. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio momento, entregando su espíritu. Pilato se sorprendió al enterarse de su muerte, pues Jesús tenía control sobre su propia vida. Su poder también le permitió resucitar y dar vida eterna a sus seguidores. La Biblia usa la imagen de las llaves como símbolo de autoridad y control. Una llave maestra abre cualquier puerta en un edificio. De la misma manera, Jesús tiene control absoluto sobre la vida y la muerte. La palabra Hades significa el lugar de las almas. Lucas 16:26 dice: Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Son las llaves de Cristo las que han encerrado a los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado. La maldición sobre la humanidad, causada por el pecado en el jardín del Edén, fue superada por su victoria. La resurrección de Cristo es el fundamento del Evangelio. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Los profetas anunciaron que Dios aboliría la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, oh Seol, yo seré tu aguijón, Oseas 13:14. Isaías 25:8 proclama: aniquilará la muerte para siempre, enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros. La muerte era el arma más temida, pero los creyentes son más que vencedores por medio de Cristo. El Padre otorgó a Jesucristo la posición de honor y autoridad como recompensa por su sacrificio. Era el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Se inclinó más bajo que el más humilde, pero fue exaltado más alto que el más grande.
Llevó una corona de espinas, pero ahora lleva la corona del cielo. La gente teme la muerte porque es un desconocido. Los no creyentes se angustian por lo que les espera, pero los cristianos saben que después de la muerte caminarán en victoria con Cristo. No hay razón para temer. Aquellos que creen en Cristo deben adorar al que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Venimos ante su presencia con acción de gracias y nos alegramos en Él.